Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a un evento más del ciclo virtual nacional de psicoeducación familiar. Soy Horacio Santoro, presidente de APEF. En esta ocasión, en este evento, es a nuestra institución, APEF, que hemos organizado esta tarde, digamos, esta velada. Tenemos como disertante a la doctora Andrea Pasodomo, que nos va a hablar específicamente de la parte previsional para, nosotros hablamos de personas con esquizofrenia, pero creo que en general es para personas con discapacidad, digamos. ¿Bien? Si no hay nada más, entonces le doy la palabra, doctora, la audiencia es toda suya. Después vamos viendo la parte de Me preguntas, y vamos gustaría, viendo esa parte. tengo una presentación, ¿puedo compartir pantalla? ¿No hay problema? Sí, ya está, ya la habilité. Adelante nomás. Bien. Bueno, antes de compartir pantalla y empezar a contarles sobre el mundo de la seguridad social vinculado con la discapacidad y no verlos, porque ya cuando comparte pantalla ya no los voy a poder mirar, presentarme, decir que bueno, soy la doctora Andrea Pasodomo, como bien dijo Horacio. Me dedico al ámbito de la salud y discapacidad y seguridad social desde muchísimos años, es mi especialidad, asesoro a distintas ONGs y soy docente de la Facultad de Derecho, parte del equipo docente dedicado exclusivamente a discapacidad, en el práctico profesional de la facultad, en materias de cursada de grado y de posgrado. Así que bueno, para mí es un gusto continuar vinculada siempre con APEF, desde muchísimos años, siempre que puedo colaborar, desde lo intelectual, desde el acompañamiento, saben que cuentan conmigo. Así que bueno, agradecerle al presidente, a Horacio, por el espacio y la convocatoria. Si estamos todos de acuerdo, comparto, voy a buscar el archivo para compartir y empezarles a contar un poco de qué estamos hablando. Bien. Les voy a pedir que las preguntas que vayan surgiendo las anoten, si se las pueden pasar por chat privado, así el resto de las personas que están en esta reunión no se distraen con los chats y le pueden pasar a Horacio, que es quien lidera este encuentro, las preguntas, y bueno, trataremos de ir respondiendo en el final esas preguntas que van teniendo. Las preguntas les vamos a pedir con Horacio que no sean a título personal, sino que sean preguntas que puedan a todos servir. Si hay preguntas, si hay consultas personales, quedarán los enlaces míos para que puedan consultarme y evaluar el caso que cada uno necesite dilucidar. ¿Te parece, Horacio, como para ordenarnos? Sí, yo lo iba a aclarar después de la presentación, antes de las preguntas, pero bueno, vale ya que que lo vayan teniendo en cuenta todo el mundo. Ya le avisamos a muchos de eso. Seleccionan en el chat, claro, seleccionan en el chat a Horacio, con el nombre que está registrado, y le mandan la pregunta privada a él, ¿sí? Bueno, pantalla completa. Seguridad social y discapacidad. A ver, ¿por qué seguridad social y por qué pasa a ser un tema
que nos interesa a todos, a todas las familias. Un tema que puede resultar al oído bastante duro, bastante áspero de comprender, pero vamos a tratar de que sea el lenguaje lo más sencillo posible, y me parecía oportuno comenzar por transmitirles estas 3 aristas que son sumamente importantes al momento de pensar en la seguridad social como una puerta de acceso a diferentes soluciones que impactan en forma directa en la vida de cada uno de nosotros. La vulnerabilidad económica, la falta de cobertura médica y la planificación futura. ¿Por qué estos 3 conceptos? 3 ejes, 3 aristas. Porque ser titular de un beneficio jubilatorio me va a permitir un ingreso mensual, con lo cual ese ingreso mensual, si bien podemos hablar de lo bajo que implican las remuneraciones de haberes, no deja de ser una tranquilidad contar con cierto dinero todos los meses para atender necesidades básicas. Al mismo tiempo, ese beneficio previsional me va a dar el acceso a una cobertura médica, por eso pasa a ser la puerta de la seguridad social muchas veces la solución al acceso a un efector de salud, a obra social, PAMI en principio, pero también vamos a ver que pueden ser otras obras sociales, donde atender mi salud y donde continuar atendiéndome. Si Perdón, doctora, quise poner en mute a otra persona y se movió la pantalla y la puse a usted. Si puede abrir el micrófono nuevamente, por favor. Sí, ahí estoy, no sé en qué Perdón, momento. No, fui yo, doctora. Quise poner en mute a una persona que estaba haciendo interferencia y me equivoqué. Bien, bueno, no importa, no se preocupe. Continuar atendiéndome y tener cobertura médica. Y al mismo tiempo, para esas familias, la seguridad social nos ofrece recursos que hacen que nosotros podamos ir planificando a futuro el futuro de ese hijo, por ejemplo, para que le sea más fácil acceder al beneficio previsional el día en que uno no esté. Estas aristas, que parecen sencillas, abrazan un montón de conceptos que lo vamos a ver a lo largo de este encuentro. En principio, saber que el derecho a la seguridad social, a los beneficios jubilatorios, los tenemos garantizados en la Constitución Nacional, que como ustedes saben, es una norma que es la que más valor tiene, la que está por encima de toda resolución, de toda ley común. O sea, lo que está en la Constitución son derechos que tenemos todos reconocidos, todos los tenemos reconocidos. Y estos derechos están sujetos a reglamentaciones que dicen cómo debemos ejercer esos derechos. La seguridad social es uno de ellos. Establece que el Estado debe otorgar los beneficios de la seguridad social, que estos son integrales, que son irrenunciables. El tener un beneficio jubilatorio y tener la resolución y empezar a cobrar, y decir que yo soy titular de una jubilación, y voy a empezar a cobrar mi haber previsional, implica que yo tengo un derecho de propiedad adquirido. No es solamente el derecho, cuando uno habla de derecho de propiedad se refiere a un inmueble. Tiene que ver con aquellos derechos de los cuales paso a ser dueño, paso a ser titular, que se me nombra como tal, como ocurre cuando el ANSES dice, otorgas el beneficio jubilatorio de retiro por invalidez a favor del señor fulanito de tal, número de documento tanto,
ese pronunciamiento, que es un acto de ANSES y que se considera un acto administrativo, pone en mi cabeza la materialización, la consolidación del derecho que desde la Constitución establece que el Estado debe velar por darnos a todos, con los requisitos que cada beneficio establece para ser recibido y reconocido a la persona. La Constitución Nacional tiene un montón de tratados internacionales que también forman parte de esto y que obligan a nuestro país, al Estado argentino, a que se respete ese acceso a la seguridad social. Al punto tal que debe promover, instar, normativa, disposiciones, medidas de acción, son medidas de acción positiva, para lograr y facilitar que todos los derechos vayan materializándose, se mejore su ejercicio y se amplíen si esto es necesario. Desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también forma parte de nuestra Constitución Nacional, que nuestro país ratificó y se comprometió ante el resto de los países a hacer cumplir en nuestro país, está dentro de toda su gama de derechos que reconoce la Convención, el artículo 28E, que establece el derecho a un nivel de vida adecuado, a la protección social, y acceder en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a programas y a beneficios jubilatorios. O sea, ustedes fíjense, además de estar en la Constitución, además de estar en un montón de otros tratados, específicamente dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también expresamente lo establece. Y esto se vincula con la vida independiente, con el derecho a vivir en forma independiente que toda persona con discapacidad tiene. Porque, a ver, no hay que sobreproteger, alinear a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen un montón de otras capacidades de todo tipo, como el resto, tendrán mermadas algunas por una cuestión que lo posiciona en el mundo de la discapacidad, pero esa persona puede tener una vida plena, va a poder tomar las decisiones, si es que esto se permite, que se le permite, si puede hacerlo, es escuchada a la persona con discapacidad, si hablamos específicamente de discapacidad mental o intelectual, con la ley de salud mental, se generó una mirada de respeto y de reconocimiento de todo lo que la persona puede hacer, de esa persona con discapacidad puede hacer. Por eso la figura, si ustedes quizás tuvieron otras charlas, otros encuentros, y hablaron de lo que antes se conocía como curatela, y que ahora ya no tiene ese nombre, es restricción de la capacidad jurídica, ustedes me dirán, pero doctora, ¿no es lo mismo? A ver, hubo muchos cambios, porque en esto de restricción de la capacidad, y de no hablar de curatela, se pone a la persona con discapacidad en el centro de la escena, se la escucha, el juez va a interiorizarse y va a ver qué es lo que quiere, cómo quiere vivir, un equipo interdisciplinario va a ver en donde recomienda que existan apoyos, pero siempre estos apoyos acompañan, en la medida de las posibilidades, las decisiones y la elección de vida que tiene la persona con discapacidad mental o intelectual. Entonces hablamos de apoyos, no hablamos de curador. En esto de curador, se dan en los casos extremos, cuando la persona no puede ejercer el resto de capacidad y de facultades que tiene, entonces la figura del curador de alguna manera viene de lo que ocurría antes, en donde
hay prácticamente una sustitución de la voluntad. Hoy día, estos son casos excepcionalísimos. La persona es escuchada y toma las decisiones y los apoyos acompañan en esa toma de decisiones, porque se respeta la dignidad de la persona con discapacidad, su dignidad humana, el derecho a tener una vida independiente, de tomar sus propias decisiones. ¿Y por qué explico esto? Porque acá yo traigo a colación y hablo del derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Tener un beneficio jubilatorio me va a permitir tener ingresos y me va a permitir administrarlos como considero que necesito hacerlo. Entonces, la seguridad social también se entrelaza con otros derechos que las personas, el colectivo de personas con discapacidad, son titulares de derecho. Esto simplemente para que ustedes comprendan que hay distintos tipos de beneficios jubilatorios dentro de nuestro sistema nacional. Están aquellos beneficios que se fundamentan en el aporte, por eso es contributivo, en el aporte que pudo haber hecho la persona en su vida de trabajador, o que pudo haber hecho ese familiar del cual depende. Y los beneficios no contributivos nos posicionan en aquellos que justamente su base es la falta de contribución al sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Y en razón de la vulnerabilidad económica, se postulan los titulares para acceder, las personas, a ser titulares de estos beneficios. No necesariamente las personas con discapacidad y que son titulares, y esto lo voy a aclarar y a lo largo de la charla va a volver a aparecer, pero quiero que quede claro y que se lleven el concepto que tener un certificado de discapacidad llamado CUD, Certificado Único de Discapacidad, no genera per se automáticamente el derecho a ser titular de un beneficio de seguridad social. ¿Por qué? Porque quien evalúa en materia de seguridad social son juntas médicas diferentes a las que certifican y evalúan discapacidad. Entonces estas juntas, dentro del marco de la seguridad social, son comisiones médicas que están dentro de lo que se habla como aseguradora de riesgos de trabajo. Estas comisiones médicas aplican escalas de medición, que se llama baremo, que no tienen nada que ver con la CIF, que es la aplicación que hacen las juntas evaluadoras de discapacidad. Vamos a comenzar y vamos a ver retiro transitorio por invalidez, definitivo por invalidez, minusvalía, ceguera, y vamos a ver pensiones. Estos beneficios, todos estos, son de carácter contributivo. Y vamos a ver también qué requisitos siguen aún al día de hoy rigiendo, porque no se modificaron, para acceder al beneficio de pensiones no contributivas por invalidez, puntualmente. En el retiro transitorio por invalidez, que es uno de los beneficios, y acá viene los requisitos de cada beneficio, que tiene que ver con cómo reglamento que pido para acceder al derecho a la seguridad social, que vimos que estaba en la Constitución, que vimos que están en los tratados internacionales, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y cada uno tiene una exigencia diferente. Y es bueno saber estas exigencias diferentes porque quizás la persona con discapacidad puede cumplir los requisitos de un beneficio y no de otro. Entonces, saber que existen me permite
tener opciones por las cuales transitar, y de esa manera que sea posible el reconocimiento de la titularidad de ejercicio de ese derecho a través de ANSES, que emita un acto administrativo y me diga, sí, Andrea, sos titular de este beneficio jubilatorio, a partir de tal mes empezás a cobrar. En el retiro transitorio por invalidez hay que tener requisitos, y los voy a tratar de explicar lo más sencillo posible y sin entrar en el detalle, simplemente para que tengan una idea. La regularidad tiene que ver con cantidad de aportes hechos, por eso es contributivo, hechos, en un tiempo determinado, teniendo en cuenta el día que voy a ANSES a hacer el trámite jubilatorio hacia atrás. Esos aportes, que hay distintas fórmulas complejas, que no viene al caso que yo en este contexto las explique, sino a mí lo que me interesa que ustedes como familia sepan que deben como mínimo, pero existen otras formas de chequear el cumplimiento de esta regularidad, como mínimo 18 meses aportados en los últimos 3 años, desde el momento que yo voy a ANSES a pedir el beneficio hacia atrás. Hay más formas de acreditar este concepto de regularidad, de aportes. Hay distintas cuentas. Pero lo importante que ustedes sepan es que si yo tengo la cantidad de meses mínimos que me pide el sistema para acceder al beneficio, voy a poder tener regularidad. Podrá ser distinto tipo, regularidad, una regularidad, ser aportante regular con derecho, aportante irregular con derecho, por eso son distintas cuentas y distintos meses, y que la diferencia va a estar en qué cuenta van a hacer al final, al momento del haber. Esos meses tienen que haber sido integrados al sistema jubilatorio durante el mes calendario. No puedo yo ir a una moratoria y comprar 2 años. Decimos comprar cuando declaramos que trabajamos no sé, estamos en el 2021, vengo trabajando del 2019 al 2021 y me meto en una moratoria. Eso no sirve para cumplir este requisito. ¿Por qué? Porque lo que piden el sistema es que uno haga el aporte mes a mes. ¿Podré, si soy monotributista, irme fuera desde la fecha de vencimiento, que son los 20 de cada mes? Pero si está dentro del mes calendario, sirve. El porcentaje de invalidez. El porcentaje de invalidez es de un 66%. Un 66% que tiene que ser acreditado en la actualidad. ¿Y quién lo va a acreditar? Lo va a acreditar estas juntas médicas a las que me refería hace un ratito. ¿Cómo lo va a acreditar? Ahora lo vamos a ver. La edad, no tengo que tener la edad para acceder a una jubilación ordinaria, que en el caso de los varones es de 65 años, y en el caso de las mujeres es de 60. Y lo que es importante saber es que acceder a este tipo de beneficio hace que yo no pueda trabajar en relación de dependencia, obviamente en blanco. Porque si yo estoy accediendo a estas jubilaciones porque no puedo trabajar, ¿sí? Entonces, como requisitos, tenemos que satisfacer estos para poder avanzar en el pedido de jubilatorio. ¿Cómo es el tema de las juntas médicas? Cuando se solicita el turno en ANSES, hace muchos años, uno tenía que armar como un legajo médico y uno acompañaba resumen de historia clínica, estudios, todo no, con una vigencia no mayor a 6 meses de antigüedad. Este legajo ya no se lleva y ya no se hace. Basta con una breve esquela que diga el diagnóstico, a los efectos de que ANSES nos asigne un turno. Cuando iniciamos el trámite, además del carnecito con el número de trámite, con el cual está mi legajo ingresado, ANSES lo que me va a dar es la cita con la junta médica. El día que yo voy
a la junta médica, al cual me apersono, voy a llevar toda la información médica que necesite, toda. Resumen de historia clínica, estudios que reflejen el diagnóstico por el cual me estoy presentando y por el cual no voy a poder trabajar y por eso me estoy solicitando el beneficio. La junta me va a evaluar, van a hacer derivaciones a distintos profesionales si es necesario, estudios si son necesarios, y los tengo que hacer, y una vez que yo cumplimenté con todo lo pedido, la Junta emite un dictamen que va a notificar a quien sea apoderado, porque muchas veces los trámites se realizan a través de abogado de matrícula o gestores, y estos se presentan con poder para tramitar, no para percibir, debe ser solo para tramitar. Pero aunque ocurra esto, que haya un apoderado para hacer el trámite jubilatorio, las juntas médicas muchas veces mandan el dictamen no al apoderado, sino directamente al beneficiario, a la persona con discapacidad que está reclamando, solicitando el beneficio jubilatorio. Lo importante es que cuando llega ese dictamen, ustedes accedan a la lectura y vean si realmente se llegó al 66% de invalidez, que está un derroteo de explicación sobre el final, la parte como resolutiva, de conclusión, dice el porcentaje. En esto de decir el porcentaje, esperen que me pasé, en esto de decir el porcentaje, tiene que decir 66% o más. Si no dice y dice menos del 66%, hay que apelarlo. 5 días hábiles para que uno presente un escrito ante la comisión médica pidiendo que sea revisado ese dictamen porque causa gravamen irreparable, decimos los abogados. ¿Qué quiere decir? Que me perjudica, que no corresponde. En esa instancia no precisan abogado, uno lo puede hacer una nota que sea clara, que presto la disconformidad y que solicito que la Comisión Médica Central, que es la junta superior a las comisiones médicas periféricas, vuelva a emitir ese dictamen. Deberían citarnos nuevamente, pero muchas veces, con la documentación que hay en el expediente administrativo, vuelven a revisar y emiten otro dictamen, que muchas veces es casi un encalco del primero, pero otras veces no, y otras veces sí nos citan, y otras veces sí piden algún estudio nuevo, se tiene que hacer la apelación. Esa Comisión Médica Central también emite otro dictamen que lo notifica, y que debe satisfacer el 66% de invalidez previsional. No estoy hablando de discapacidad, estoy hablando de invalidez previsional. ¿Qué pasa si no accedo a este porcentaje? Ahí sí necesito un abogado y se tiene que hacer en 5 días una apelación con fundamento médico-legista que debe de integrar esa apelación judicial para que los juzgados, la Cámara de Seguridad Social, que es, a ver cómo lo explico, no son los juzgados de Seguridad Social, sino es el tribunal que está por encima. Directamente va a esos tribunales la apelación, cuando va a la justicia, y confirma el abogado. Y en ese camino de tramitación, quien vuelve a revisar y emite dictamen es el cuerpo médico forense, que es un funcionario judicial auxiliar de la Cámara y de los jueces, y que son parte del Poder Judicial. Entonces, con ese dictamen es el definitorio, que puede reconocernos el porcentaje que necesitamos para acceder al beneficio, o puede que no. El juez, en el reclamo de la Cámara, cuando se sustanció la pericia, va a dictar una sentencia, la cual, esa sentencia, si no se llegó al porcentaje, el juez tiene la facultad de decir, bueno, Roberto tiene un 55% de invalidez previsional, pero dado el carácter alimentario, dado que las posibilidades de reinsertarse son escasas en el mercado laboral, le reconozco el derecho para que acceda al beneficio. Pero eso lo puede hacer el juez, no lo puede hacer ANSES.
Entonces, vale muchas veces la pena apelar y ver qué dice el Poder Judicial. Van a ver, y en un ratito hay otras filminas en donde vamos a hablar de qué pasa con la Corte en este tema. Porque generalmente ANSES apela. Y si bien en su momento la Corte ya había dicho de evitar, incluso en materia de reajustes, tornar los recursos ante la Corte como una vía ordinaria, cuando lo que es extraordinaria, y que se abstuvieran de utilizarla de esta manera, y hubo un tiempo que dejaron de ir a la Corte, los últimos años se ve con mayor frecuencia el reclamo ante la Corte Suprema cuando ocurren este tipo de fallos de Cámara. Esto es lo que estuvimos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hubo muchos años, según uno como abogado va mirando los pronunciamientos de la Corte, y en años anteriores la Corte seguía esta línea de considerar el carácter alimentario de las jubilaciones, la imposibilidad de trabajar, el carácter protectorio que tiene el sistema de seguridad social, y le reconocía y le daba la mano a la Cámara en el reconocimiento del beneficio a favor de esa persona. En los últimos años la Corte se vino más dura, con una mirada más que pareciera que los cambios de la Corte en cuanto a sus integrantes generaron también un cambio en la manera de apreciar el ejercicio de los derechos constitucionales. Y esto lo digo porque lo mismo está ocurriendo, y lo digo con pena, en el ámbito de las coberturas médicas, tanto en salud como en discapacidad, que sería tema para otro encuentro, no para este. Pero con este cambio que está viniendo, la Corte, ¿qué es lo que dice? En los últimos fallos de estos últimos años. Le dice, el juez excede, porque lo que no dijo el legislador no puede forzar lo que la ley no dice en su interpretación. Entonces, si tiene un 55, tiene un 55 y no accede. Mientras antes, el argumento era contrario. Por eso esto de flexibilidad y rigidez. Y uno, cuando tenga que apelar e ir a la justicia, bueno, uno podrá apostar a que no, ANSES no vaya a la Corte, que puede pasar, porque en el cúmulo de causas no se les pasa la apelación, y también uno puede mirar, bueno, a ver cómo viene la Corte. Eso estará en la destreza del abogado que acompaña a la familia. ¿Por qué hablamos de retiro definitivo? ¿Y qué es lo que cambia? Porque una vez que yo tuve un dictamen favorable de la comisión médica, me jubilé, empecé a cobrar el retiro por invalidez, yo, transitorio, dentro de los 3 años desde que fui evaluado, me van a volver a citar. Y voy a pasar por ese mecanismo de junta médica con esos tiempos de plazo que hablamos. Y cuando eso ocurra, si el porcentaje de invalidez es del 66 o más, el beneficio cambia de transitorio a definitivo y ya no me revisan más. No voy a tener que pasar por posteriores revisiones. Si ese porcentaje resulta ser menor del 66% y tengo que hacer la apelación, voy a seguir cobrando el retiro transitorio por invalidez hasta que el pronunciamiento judicial sea el definitivo. Si la persona tiene retiro por invalidez, pero tiene 30 años de aporte, y resulta que en estos 3 años alcanzó a tener edad para una jubilación ordinaria, tal vez, digo tal vez porque hay que hacer cuentas, le convenga, en vez de convertirlo en retiro definitivo, convertirlo en una jubilación ordinaria. Pero eso va a depender de qué número, de qué dinero me arroje en la revisional, en un beneficio o en otro, porque la forma
de hacer las cuentas ANSES y qué años debe de tomar es diferente. ¿Se acuerdan que cuando hablamos en el comienzo de esta charla, hablamos de la planificación futura? Esto tiene que ver con la importancia de poner a nuestros hijos con discapacidad a cargo, hacer el trámite, cobrar la asignación familiar, tiene que ver con cumplir con algunos de los requisitos que pide el decreto 143, que ahora lo vamos a ver, para que al momento de que uno deje de existir, quede acreditado el Estado a cargo ante ANSES y facilitar de esa manera que nuestro hijo haga el trámite jubilatorio, que en su caso podrá ser el de pensión, sobre los aportes o sobre el beneficio que yo tuve en vida, de manera más fácil. Por eso es la importancia. Cuando uno pone a un hijo sexualmente, hace la asignación puntual de hijo con discapacidad, uno está poniéndolo a cargo, está cobrando un adicional que hoy día supera las pensiones el valor de la pensión no contributiva de provincia de Buenos Aires. Y en cuanto a los saberes, también se asemeja, no digo que sea con nación lo mismo la asignación, pero bueno, es para pensarlo, si lo que está en boca de discusión es el tipo de cobertura médica que tiene mi hijo, porque si tiene una pensión no contributiva nacional, tener profe, y bueno, va a ser un tema de problemas para la cobertura. Entonces, tendré que valorarlo, si esto, más allá de cobrar la asignación, después hago y reclamo y peleo con PAMI para que me lo ponga a cargo en la afiliación, y lo mejoro en la cobertura médica. Pero también esta cuestión de cobertura médica, de adicional económico, tiene que ver con lo que les hablaba hace instantes en cuanto a allanar el camino al momento de que tenga que pedir la pensión. Por eso se habla de planificación de derechos previsionales futuros. En esto de la importancia de estar a cargo, el decreto 143 nos dice que se entenderá que ese hijo estuvo a cargo nuestro si es que se cumplen alguna de estas condiciones. Habitar en la casa del causante, por eso es importante que tengan todos el mismo domicilio en el documento. Muchas veces uno se muda, uno cambia y otro no. Es importante que eso lo regularicen. Encontrarse bajo su exclusivo cuidado, no tener tareas remuneradas en el sistema integrado previsional argentino. Esto, y acá hago una nota al pie, si la persona con discapacidad está trabajando en el marco del cupo laboral, por ejemplo, su ingreso va a ser sensiblemente inferior, con jornada reducida, con escasas horas, con lo cual esto no presupone per se que no está a cargo nuestro, si tiene un sueldo magro. Es una cuestión a que tener en cuenta en caso de que se discuta si se cumple o no con este requisito. Y debe tener la existencia de esta incapacidad física, aunque realice tareas remuneradas en el sistema de protección integral de las personas con discapacidad. Hablando de esta cuestión de las planificaciones futuras y de tener nuestro hijo a cargo y de cómo pensar en aliviar el camino, entramos a las pensiones de carácter contributivo. ¿Quiénes pueden acceder a la pensión? El cónyuge, los hijos menores de edad, hasta los hijos con discapacidad, el conviviente, con 2 años de convivencia si hay hijos comunes, con 5 años si no hay hijos en común. La importancia de la pensión es que está contemplando en este caso la contingencia de muerte. Entonces, como depende de ese hijo, la muerte
viene a alterar con la pérdida de ese familiar la protección que éste le daba. Entonces el Estado, a través del otorgamiento de la pensión, viene de alguna manera a atender esa necesidad. Por eso dice que cubre los riesgos de la subsistencia de ese familiar que lo sobrevive, y que puede ser nuestro hijo con discapacidad, que naturalmente sería así, porque los padres partimos antes que nuestros hijos, por ley natural. Esto es lo que les hablaba recién: hijos menores de 18 años, hijos con discapacidad, los convivientes, en fin, si era bajo el viejo Código Civil y había una separación con culpa y había derechos alimentarios, estoy hablando de años atrás, conserva derecho a vocación para los beneficios el cónyuge inocente. En esa vieja, si es una sentencia vieja de divorcio, también lo puede pedir. Si hay viuda, por ejemplo, vamos a suponer el escenario de que sobrevive el cónyuge y el hijo con discapacidad, la persona que falleció. La pensión es conveniente que la pidan ambos, la compartan, no que la haga el cónyuge simplemente. ¿Es más fácil que la haga el cónyuge que lo sobrevive sin ese hijo con discapacidad? Y sí, porque acredita vínculo y ya está. Pero ¿por qué es importante que también lo pida ese hijo con discapacidad, aunque tenga que ser evaluado por juntas médicas y tenga que documentar su situación de vida, su condición de discapacidad al momento del fallecimiento de ese papá o de esa mamá? Porque si lo comparte el día que fallece ese papá que sobrevivió al que falleció, ese hijo directamente se queda con toda la pensión y no tiene que hacer trámite alguno. Caso contrario, ese hijo va a tener que pedir la inclusión en el trámite de pensión de ese papá que hizo la pensión. Entonces se lo posiciona a hacer un trabajo más y un pedido más, cuando esto podría ya haber estado solucionado. Porque la creencia del total, si comparte, es automática. Cuando la pensión es derivada de una jubilación reconocida en ese papá, esa mamá que falleció, no voy a tener que acreditar regularidad, que tiene que ver con esa cantidad de aportes mínimos abonados dentro del mes calendario a la que me referí cuando hablé de retiro por invalidez. Ahora, si ese papá falleció estando en actividad, ese papá, desde el momento que fallece, se revisan esa cantidad de meses aportados mínimos hacia atrás, a esos 3 años hacia atrás, desde la fecha de ese fallecimiento, de su fallecimiento hacia atrás. Cosa que no se revisa si ese papá estaba jubilado. Por eso se habla de pensión derivada o directa. ¿Derivada de qué? De un beneficio ya reconocido. ¿Directa de qué? Directa de esos aportes, porque ese papá estaba trabajando y no era jubilado. La importancia del estar a cargo, esto es lo que estuvimos hablando en cuanto a que es una protección familiar, al carácter alimentario, a su dependencia económica. Entonces, hasta aquí hablamos de los retiros transitorios y definitivos por invalidez, hablamos de las pensiones, hablamos de la importancia de estar a cargo. Esto quizás a ustedes, sobre todo la que es por ceguera, no es de demasiado interés, pero igual las traigo para que ustedes sepan que existe. La jubilación por minusvalía tiene requisitos propios que quizás
conviene ver si uno cumple con estos requisitos al no llegar a cumplir los requisitos del retiro por invalidez. En el caso de la minusvalía, que es la ley 20.475, pide una invalidez del 33%. Y ustedes, yo les digo esto, me van a decir, pero Andrea, obvio, conviene mucho más, tengo que probar la mitad, no un 66, un 33. Y yo les voy a decir, sí, pero hay otros requisitos a cumplir. Si bien no me pide regularidad, me dice que este 33% lo tengo que haber, tengo que poderlo acreditar 10 años atrás en la prestación de servicios en forma continua. O sea, yo tengo que estar trabajando en forma continua y tengo que poder probar que hace 10 años atrás a hoy yo estuve trabajando con un 33% de invalidez previsional. Y esa junta médica va a tener que valerse de todos los estudios médicos que documenten históricamente y que reflejen este 33%. Lo cual es más complicado, porque a ver, me mudé, perdí documentación, se me inundó la baulera, perdí documentación. Es mucho más complejo. Entonces tengo que tener esa documentación y va a evaluar para atrás y va a evaluar al día de hoy. Pide 20 años de aporte y una edad que, si trabajé en relación de dependencia, 45 años me pide, no menos. Y si trabajé en autónomo, 50. Y si trabajé esos 20 años, un mix, se tiene que calcular la edad promedio. Y es incompatible para trabajar en relación de dependencia, igual que el retiro por invalidez. En el caso de la ceguera, para aquellas personas con discapacidad vinculadas con discapacidad de carácter visual, puede ser congénito, puede ser adquirida, prevé también sus requisitos propios. Tener 45 años de edad y o 20 años de servicio. Cualquiera de los dos requisitos que se cumplan va a dar por satisfecho el pedido de ese requisito. Se adquiere ceguera y que no es congénita 5 años antes de llegar a tener algunos de estos dos requisitos, y se adquiere ceguera también una vez cumplidos estos topes, gozará del beneficio si la ceguera se prolonga por 2 años más. Nada, simplemente que sepan que existe, y eso es un montón, porque pueden ayudar a otros también, que quizás les puede servir. Si recupera la visión durante este tiempo que quizás esta persona cobró haber previsional bajo este beneficio de ceguera, se toma como año de servicio, y si le permite seguir percibiendo 6 meses más. Es una pregunta frecuente. Si dejo un trabajo en relación de dependencia, que obviamente registrado en blanco, para jubilarme, ¿qué derechos tengo? ¿Qué tengo que hacer? Y acá yo les voy a pedir al que se anime a abrir micrófono y hacerme una devolución. ¿Ustedes saben? ¿Tienen idea? Si yo soy trabajador, estoy en blanco y mi salud se complicó y voy a hacer el trámite, ¿qué derechos tengo frente a mi empleador? ¿Y qué pasa con mi obra social? Porque, a ver, yo me estoy atendiendo, tengo mis médicos, si me jubilo, voy a pasar a PAMI, quizá no me quiero pasar a PAMI, y es una inquietud, y es un motivo de pregunta al momento de decirme, doctora Andrea, pero yo no puedo seguir ya más trabajando, ya el hostigamiento es mucho, ya el esfuerzo es mucho, me quiero jubilar, pero tengo mis médicos en la obra social fulanita de tal, y los voy a perder. Y no quiero PAMI. Y bueno, son preguntas que surgen. Ustedes lo que tienen que saber es que si trabajan en blanco, y lo que se refiere no al trabajo público, sino al privado,
tienen derecho a llevarse, una vez que pasan el 66% de invalidez previsional, que la Junta Médica dictaminó favorablemente, eso se presenta ante el empleador, se hacen sellar una copia, dejan una copia, obviamente el original se lo queda a usted, pero se hacen sellar una copia, y después se empieza a negociar con recursos humanos para que los indemnicen un sueldo por año de antigüedad, porque la ley de contrato de trabajo prevé que ante una incapacidad absoluta para trabajar, corresponde esta indemnización. O sea, no se van con las manos vacías. La obra social, ¿qué pasa con la obra social? Si yo me jubilo, automáticamente me van a asignar PAMI. Aunque no me haya afiliado, a mí me van a descontar PAMI. Yo puedo ir a PAMI y afiliarme, o puedo reclamar, continuar con la misma obra social que tuve estando en actividad. Y es un derecho del trabajador continuar con la obra social de la actividad. La obra social quizá les dice, no recibimos jubilados y pensionados. Entonces uno ahí entra a discutir un juego normativo por el cual es derecho del trabajador optar por continuar con la obra social de la actividad, más allá que esa obra social no se haya inscrito como receptora de beneficiarios pasivos. Y esto es algo que mucha gente no sabe. Por eso se hacen los amparos por afiliación. En el caso de las personas con discapacidad, que su atención médica es central, es un dato muy importante a saber. Me jubilo y la cobertura médica, ¿a quién le corresponde? Obviamente al titular de su grupo familiar, corresponde en principio PAMI, pero si quiero continuar con la obra social de la actividad, es importante que no haga la afiliación a PAMI, más allá que me la descuenten. Entonces, una vez que yo cobro el beneficio, anoticio a la obra social a la que pertenezco, le digo me jubilé, ejerzo el derecho de continuar como afiliado pasivo. Y si dicen que no, la vía es la judicial a través de un amparo por afiliación. PAMI tiene una ley de creación propia, queda contemplado su grupo familiar, no es un agente de salud, no es una obra social nacional, es una obra social con ley propia, la más grande del país, y una de las más grandes a nivel latinoamericano. Por ende, si no es un agente de salud, no recibe los fondos del sistema de redistribución, que es a través del cual las obras sociales nacionales reciben vía Superintendencia de Servicios de Salud y AFIP el reintegro de alguna manera o pago de las prestaciones por discapacidad. PAMI no tiene este beneficio porque no es un agente de seguro de salud. Las obras sociales sí. Las obras sociales, el trabajador, su grupo familiar primario, cónyuge, hijos menores, y también no emancipados, hijos menores de 21, mayores de 21 hasta 25, si es que están estudiando con títulos de estudios oficiales, aquellos que están en guarda, el grupo familiar conviviente, y por estos artículos, los jubilados y pensionados de la actividad. Artículo 8, artículo 20 de la Ley de Obras Sociales, que se combina con la ley de creación de PAMI. A ver, si en la relación suscita el carácter de afiliado, ¿en qué contexto? Supongamos que uno es trabajador y lo despiden, y por eso piensan hacer la jubilación. Porque lo despidió y porque es la única forma que tiene de tener un ingreso. En los primeros 3 meses del despido se genera la extensión de cobertura. Ante una enfermedad inculpable,
en relación de dependencia, va a tener primero una licencia con goce de sueldo y después una licencia con reserva de puesto. Durante todo ese tiempo también va a tener la cobertura médica a través de su obra social por el trabajo. Si este trabajador que perdió el trabajo hace el trámite del subsidio por desempleo, durante el tiempo que dure ese subsidio por desempleo, también va a mantener la cobertura médica. ¿Qué pasa si ese trabajador falleció? Estaba en actividad y falleció. Entonces vamos a hacer la pensión, ¿se acuerdan que hablamos de la pensión directa sobre esos aportes? Desde la mirada de la obra social, perdón, sí, de las obras sociales, la familia, en principio, conserva la cobertura los primeros 3 meses. Después, pueden optar por continuar esa afiliación, esa familia, aportando lo que aportaba ese familiar, ese papá o esa mamá que estaba trabajando. Obviamente va a cesar al momento de que accedan por derecho a la cobertura de esa obra social, por ejemplo, de pensión, o que esos hijos quizás toman trabajo y a través de sus trabajos acceden a la cobertura, a una cobertura de obra social, ahí cesaría. Esto del subsidio por desempleo lo hablamos. Otra pregunta frecuente estaba contestada adelante. Si era posible continuar con la misma obra social, desde ya que sí, vimos que sí. Vimos que tengo que, cuando me jubilo, reclamar, noticiar que estoy jubilado a la obra social y decirle que ejerzo el derecho de continuar como pasivo. Que eso lo tienen que hacer con abogado, obviamente. Con un abogado, no cualquier abogado, sino tiene que ser quien conozca y quien se dedique a la especialidad de salud y discapacidad. Y que conozca seguridad social también, ¿no? Bien. Hasta acá, todo lo que vimos es beneficios de carácter contributivo. Ahora les voy a mostrar qué pasa con los no contributivos. Los no contributivos, la pensión, que ahí sí se llama pensión y es por invalidez, la nacional, la que otorga el Estado Nacional, es compatible y tiene incompatibilidad. Compatible con otros programas sociales o subsidios transitorios, monotributo social, salvo que en el caso de los subsidios o programas, dentro de los requisitos de ese programa y de ese subsidio, diga que no reviste compatibilidad, pero por lo general es compatible. Es compatible la pensión no contributiva con la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo. Es incompatible, obviamente, con los beneficios, es incompatible con otros beneficios no contributivos de otras jurisdicciones, como es la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. O con los beneficios contributivos. Supongamos que este hijo es titular de una pensión no contributiva, nacional, y tiene profe. Entonces, ¿yo qué hago? Me aseguro de tenerlo a cargo, ya para ir preparando el camino. Si me pasa algo, este hijo hace el trámite de pensión sobre mis aportes o sobre mi beneficio jubilatorio, va a saltar que tiene un beneficio de pensión no contributiva, porque todos los datos se cruzan y porque hay que firmar una declaración jurada, casi lo tenemos que declarar. Mientras se hace la tramitación de esa pensión, sigue cobrando la pensión no contributiva. Ahora, cuando llega el momento que se hizo todo el trámite y tiene que ANSES hacer las cuentas y liquidar, ANSES va a mandar una notificación y le va a pedir la baja, el cese de esa pensión no contributiva. Y una vez que eso opera y se presenta, ANSES hace las cuentas, liquida y empieza a cobrar el haber provisional. Van a haber unos meses como de bache, que son insalvables, y que va a haber que estar atento con eso, pero vale la pena el pase, porque la obra social es otra,
va a tener mejor cobertura médica, su ingreso va a ser mucho mejor. Así que este sería el caso de una pensión no contributiva, pasa a tomar un beneficio contributivo ese titular porque reviste incompatibilidad. Y las pensiones graciables, que son las que son no contributivas y da la gracia del legislador, que existen, si se hace una de carácter no contributivo basado en una cuestión de invalidez, deberá elegir y renunciar en todo caso por de la graciable para acceder a la otra. En realidad, el motivo, más que nada, entiendo, son los saberes. Toda la normativa que nos habla de los requisitos, que nos habla de cómo se hace el trámite, que nos habla de cuándo caduca, cuándo se rehabilita la pensión no contributiva, está en este decreto que es del año 97. Un decreto obsoleto, acá no existía la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no existía esta mirada en materia de discapacidad basada en las barreras del entorno y no en los diagnósticos médicos, que era la forma en que antes del 2015 se evaluaba y se certificaba discapacidad. En este decreto se establecen un montón de requisitos que aún siguen vigentes y que no se modificaron. Pide un 76% de invalidez previsional, pide no ser titular de beneficios contributivos y no contributivos, el titular de beneficio, el cónyuge tampoco debe tener beneficios si está casado, no estar trabajando en blanco, no tener familiares que presten alimentos. Y acá surge más de una vez la pregunta, mi mamá quiere poner la casa a mi nombre y donármela, para que no haga la asociación. ¿Pierdo la pensión no contributiva? Y en realidad, en principio, sería incompatible. Ahora, si a mí me dieran de baja a la pensión no contributiva por este motivo, yo lo peleo judicialmente, porque el derecho a una vida independiente y al tener allanado el camino para un futuro, forma parte de los derechos, así como el derecho de propiedad que tengo sobre la pensión. Ser argentino nativo, si soy o naturalizado, si en el caso de que es naturalizado, 5 años de residencia, 20 si soy extranjero, esto ya la Corte dijo que es inconstitucional y sigue estando en este decreto nefasto, que le pide a la gente que sea carente de recursos para acceder y que no lo vincula con su discapacidad, y que la evaluación que se debe hacer de ese 76% se hace conforme el baremo previsional, que es esta escala de medición que utilizan las juntas médicas para justamente evaluar el porcentaje de invalidez previsional. Ustedes fíjense en que el certificado único de discapacidad no tiene porcentajes. Es más, los diagnósticos están codificados en función de la CIF para preservar la intimidad de su titular. No tiene por qué andar exhibiéndole al mundo qué diagnósticos tiene. Los médicos saben leer esos códigos y saben entender esos diagnósticos. Hay excepciones que quizás aparece, pese a que hay una familia continente, hay quienes pueden dar alimentos y demás, en donde la agencia ha otorgado. Yo pienso que también tiene que ver con todos estos fallos de crítica desde la justicia, pero lo cierto es que este decreto sigue existiendo y que debe de ser modificado. Cuando ocurrió la baja intempestiva de las pensiones no contributivas en la gestión anterior de gobierno, que motivaron los fallos amparos colectivos que interpuso la asociación REDI, se discutió y se dijo sobre la inconstitucionalidad de muchos de los articulados de este decreto, y sin embargo sigue estando.
Y en ese contexto se vulneraron un montón de derechos de las personas con discapacidad, y justamente las más vulnerables, porque el que accede a estos beneficios, conforme a estos requisitos, debe tener una vulnerabilidad económica muy grande. Quizás con esa pérdida y suspensión de ir al cajero y no tener que retirar, conllevaba no comer, y conllevaba el corte de las prestaciones, porque Profe, que para esas personas es el plan mejor de OSDE, para cualquiera de nosotros, o los que pueden pagar una prepaga, o de OSDE, de Swiss Medical, se quedaban sin cobertura médica, y pretendían que la gente fuera antes a demostrar que cumplía con los requisitos, cuando es el Estado quien debe demostrar que uno los dejó de cumplir, porque es quien en mejor posición están para ofrecer y demostrar la prueba. Y después, en ese contexto, también hubo una tanda de pedidos donde el certificado médico oficial que tenía que establecer este 76% de invalidez previsional debía ser digital, y que tenían 120 días para hacerlo. Y la gente desesperada buscaba dónde hacerlos, y los hospitales no tenían siquiera el soporte informático vinculado con la Agencia Nacional de Discapacidad para poder cumplimentar este requisito. Se vivieron tiempos muy duros. En cuanto a los requisitos, bueno, la documentación personal, este certificado médico oficial, que después la exigencia de pasarlo a digital se suspendió, pero miren en qué año, 2020. Se hace una declaración jurada patrimonial, se ve el ingreso familiar de todos los que integran ese grupo familiar, por eso es importante documentar los gastos. Una encuesta socioeconómica, las cuestiones médicas, si hay curador, y figura la palabra curador, porque imagínense, año 97, la figura de apoyo es actual. Miren qué obsoleto que quedó. Todo esto tiene que ser presentado para su tramitación. ANSES recepciona, los médicos de los hospitales generan el certificado médico oficial, y están ahora linkeados con la Agencia Nacional de Discapacidad, y la Agencia Nacional de Discapacidad es quien pone el porcentaje de invalidez, pone el porcentaje de invalidez conforme todos los formularios que va llenando el médico de ese paciente, y es quien reconoce o no el beneficio. Hospitales, centros de salud público, se hace por trámites a distancia, digital, hoy día porque están las plataformas. El soporte papel todavía se admite por esa resolución del año 2020. En Cava se hacen en Fragata Sarmiento 2152, se puede solicitar el contacto por turnos a este correo electrónico: turnoscmo@buenosaires.gov.ar. Esto que les hablaba del baremo previsional, miren, del año 98, que toma el modelo médico, que habla, no existe el tema de barreras, el concepto de barreras no existe, que cuantifica las deficiencias físicas, no tiene en cuenta el concepto biopsicosocial de barreras, y que también amerita ser discutido su constitucionalidad desde lo jurídico. Este es el certificado médico oficial, que muchas personas creen que es el certificado único de discapacidad. Este es el modelo papel viejo. Cuando uno hace la gestión de prestaciones médicas y demás, a mí me ha pasado como abogada, me dicen, sí, yo tengo el CUD, y me traen esto, y no es el CUD, y la gente no lo sabe, y piensa que es lo mismo. Se accede finalmente
a la cobertura médica a través del programa Incluir Salud. Es un programa, no es una obra social, no es un agente de seguro de salud, es un programa que depende del Ministerio de Salud y que es administrado por quien recibe los fondos de nación en cada una de las jurisdicciones en las que y los administra en razón de los residentes de esa jurisdicción. Creo que con esto estamos terminando. Hemos visto beneficios contributivos, retiro por invalidez, minusvalía, ceguera, pensiones. Vimos qué pasa con las obras sociales, cómo continúo, qué tiempo, quiénes. Vimos que tenemos derecho a poder discutir y elegir continuar con la misma obra social que tuve en la actividad. Vimos pensiones no contributivas, en el caso puntual de las que son por invalidez, y el acceso al programa. Comienzo a dejar abiertas las preguntas para todos ustedes. Les voy a agradecer que hayan permanecido el total de creo 50 y pico de personas, de familias. Es un honor para mí que no se hayan ido. Y acá tienen mis datos, igual los tiene la asociación y quedo a disposición de ustedes. Bien, muchas Si gracias. quieren abrir micrófonos y bueno, confío en Horacio. A ver. Muchas gracias, doctora, por la presentación, fue bastante abarcativa, le digo. Yo acá he recibido a través del chat muchas preguntas, entonces yo preferiría primero que fueron preguntas que nos enviaron a lo largo de la presentación. Quizás algunas ya fueron contestadas, otras son repetidas, así que yo voy a ir tratando de resumirlas, o si hay alguna que ya fue contestada, la salteo, digamos. ¿Bien? Acá hay una muy interesante, doctora, que una persona acá que pregunta, ¿qué se evalúa como invalidez como para hablar del 66%? No sé si es demasiado abarcativa la pregunta, pero como por lo menos conceptualmente. En realidad, conceptualmente, bueno, se evalúa los problemas de salud y la incapacidad física que va teniendo, psíquica, todas las comorbilidades. Se evalúa el nivel educacional de la persona. De hecho, se evalúa. Se utiliza esa variable para ir acercándose al redondeo del 66%. No es lo mismo una persona con un estudio universitario, que va a ser más fácil y va a tener más posibilidades de insertarse en un régimen laboral, que aquel que tenga una primaria, por ejemplo, o que haya trabajado de oficio. Entonces, cuando yo puedo tener, por ejemplo, diferentes diagnósticos, por ejemplo, puedo tener esclerosis múltiple, puedo tener un diagnóstico en salud mental. Entonces primero me evalúan el diagnóstico de esclerosis múltiple, dicen, bueno, Andrea tiene un 30% de invalidez, y aplican ese baremo médico. Entonces a Andrea le queda un 70% de capacidad, le descuentan el 30%. Y por salud mental, con este diagnóstico X, Andrea tiene un 20%. Ese 20% se calcula sobre el 70% que me quedó de capacidad, con lo cual ese 20% va a ser un poco menos. Y de esa manera se suman los 30 más los 15 que quedó, me va a dar 45. Y como tengo estudio primario, hay una banda de aplicación, que lo dice el baremo, supongamos que es de 10, bueno, pasa a tener 55, Andrea, pero no llega al 66. Hacen un redondeo.
Muchas veces ese redondeo logra el 66, otras no, y bueno, tendremos que apelar. Esa es la forma de evaluar. Perfecto, gracias. Acá hay otra pregunta interesante. ¿Un hijo recibe la jubilación, estamos hablando de un hijo con discapacidad, ¿no? ¿Recibe la jubilación de ambos padres? Puede pedir la pensión de ambos padres. De hecho, tengan en cuenta que hay muchos papás que están jubilados con la ley vieja. El cambio de legislación vino en el año 94, con lo cual, si están dentro de esos beneficios, no deberían incluso tener problemas de litigiosidad y de reconocimiento para el acceso. Perfecto, buenísimo. Otra pregunta interesante es, ¿qué pasa cuando, teniendo un hijo con discapacidad, por los ingresos que uno tiene, no puede solicitar la asignación por hijo? No es que uno no puede, a ver, uno pone al hijo a cargo. A mí me pasó de tener en el estudio a un ex magistrado del Poder Judicial. Imagínense la jubilación de esa persona. A mayor haber, menor valor de asignación. El trámite lo hizo igual y lo puso a cargo y lo que cobraba era cero en ese caso. Pero la importancia de haberlo puesto a cargo es lo relevante. Fue lo relevante para esa familia. Por eso hay que hacerlo. Aquí hay otra pregunta, quizás algo comentó usted, doctora, pero sería bueno por ahí aclararlo nuevamente. ¿Qué pasa con la pensión no contributiva y el hecho de tener un trabajo en blanco? Miren, por resolución del año pasado, no me acuerdo el número de resolución en este momento, creo que es la 34 y tuvo modificaciones 2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad, se establecía la posibilidad de que la persona titular de la pensión no contributiva, si consigue trabajo, pudiera insertarse y trabajar, pero debe, en un plazo, no sé si son de 15 días, tendría que revisar la resolución, notificar a la Agencia Nacional de Discapacidad de esa situación, se suspende la pensión mientras trabaja, porque es incompatible, y en caso de perder el trabajo, de que se termine para lo cual fue contratado, notificar a la agencia para que se la restablezca. O sea, el punto es que esa resolución, y una de las críticas que yo hice, porque yo hice un comentario sobre esa resolución que está publicada en la revista Discapacidad y Derechos de DJ Editores, que es una revista especializada en discapacidad y que los autores somos del equipo docente de la Facultad de Derecho. Hice la crítica de que esa resolución hablaba del trabajo en relación de dependencia, pero ¿qué pasa con el monotributista? Si me surge la posibilidad de una actividad que la puedo desarrollar, si me anoto en un monotributo común, no social, porque es una prestación de servicios y el monotributo social no admite prestaciones de servicio, no estaba contemplado en la resolución 34/2020 de la agencia. Pero puntualmente en lo que es relación de trabajo, en relación de dependencia, esta resolución establece esa facultad. Indefectiblemente se suspende porque no puedo, es incompatible y no se puede estar trabajando en blanco y tener la pensión no contributiva. Muchas personas lo que hacen es buscar el trabajo en negro. Pero la verdad no debería pasar, y considerando el monto de las pensiones no contributivas, deberían ser compatibles con el trabajo. Quizás pensar si la compatibilidad la ciño con determinados tipos de trabajo como para ser generoso y mirar el derecho a una vida independiente,
el derecho alimentario, por el magro importe de las pensiones no contributivas, toda una serie de derechos que se van entrelazando y vinculando. Pero bueno, esa es una materia legislativa a abordar y a pensar, así como el modificar los requisitos del decreto 432 del 97 que regula las pensiones no contributivas, y que es vergonzoso que habiendo pasado tantas décadas siga vigente como fue redactado. Ok, gracias, doctora. Acá una pregunta interesante. ¿El discapacitado puede gestionar la pensión derivada antes del fallecimiento de los padres? No, No, no. no. No, porque justamente lo que hace nacer ese derecho es el fallecimiento Ok, de ese familiar. ok. Les Bien. recuerdo la importancia que si está el cónyuge y lo sobrevive, la importancia de que compartan y que hagan el trámite. Ese hijo con discapacidad con el papá, cobran y se reparten ese haber provisional entre los dos, pero cuando ese papá fallece, ese hijo directamente se queda con el todo y no Perfecto. tiene que hacer trámite. Sí, a ver, parece ilógico desde el punto de vista legal, pero yo como padre me lo imagino. Bueno, ya le dejo todo preparado a mi hijo, que ya tenga la pensión derivada cuando yo Claro, bueno, esté. la manera de dejar preparado es esto, de ponerlo a cargo, es de tener el mismo número misma dirección en el documento. Son estas cuestiones que van a aliviar el camino, pero la gestión la va a tener que hacer una vez que su Perfecto. papá fallece. Él o quien le ayude, digamos, un hermano, no sé, lo que sea. Claro, exacto. Exacto. Si tuviese un bien inmueble, a mí me parece que algo dijo, pero vamos a repasarlo por las dudas. Lo dije, en principio es incompatible con la no contributiva, pero si se generara una situación de poner a cargo, perdón, de donar para evitar una sucesión futura, y se generara un bloqueo de la pensión no contributiva, y yo vería la viabilidad de la discusión judicial, planteo de inconstitucionalidad de ese decreto, y hablaría justamente de lo que es la vulnerabilidad de la persona con discapacidad y el allanamiento a una vida independiente futura, presente y futura. Perfecto, Así perfecto. que, pero son temas para analizar y para plantearlos Muy judicialmente, específico. que ocurriera Y, la baja de la no contributiva. y respecto a la pensión derivada, el tener un bien, ¿tiene algún impacto? No, no hay problema. Las contributivas no tienen este problema de patrimonio. Las tienen en las no contributivas. Perfecto. Vamos a ver acá, que no ha aparecido más. Bueno, siempre hay un. Mm, Esta pregunta ya está. No sé por qué esta pregunta me llama la atención. Dice, dos suba. ¿Puede ser pedida como obra social en lugar de PAMI? ¿Cómo? Dos suba. La obra social dos suba. Dosuba es una obra social de ley de creación propia, no es un agente de seguro de salud, y tiene su propia normativa para las afiliaciones. Ok. A ver, esta sí la entiendo. Si no consigue trabajo, una persona con CUT, ¿no? Lo mismo va a tener una pensión a partir de los 65 años, asumiendo que es varón. ¿Cómo repetir mi oración? A ver, dice, la persona con discapacidad no consigue trabajo, pero cuando ya va a cumplir 65 años, ¿puede tener una pensión como un adulto, digamos, de mayor de 65? ¿O son dos cosas distintas? No le entiendo la formulación de la pregunta. No tiene trabajo y llega a la edad. Sí, de 65 años. Bueno, hay que analizar los requisitos para ver si con los aportes que tiene puede hacer alguna pensión, algún beneficio previsional de carácter contributivo. Si no accede, le quedan las no contributivas.
y si accede, existe también lo que es la PUAM, pero para eso se tiene que dar que tiene los años y no llega a la edad, que sería otra situación. Perfecto. No viene el caso hablar. Acá hay un caso interesante. ¿Qué pasa si la persona que está a cargo no tiene obra social? Si la persona que está a cargo no tiene obra social, ¿Cómo hace para tiene que afiliarlo. Tiene que hacer la afiliación. A ver, Perdón, la persona, no tiene obra social y está a cargo, tiene que hacer el trámite para afiliarlo. o sea, para afiliar a él, aunque uno padre no lo tenga, él... Es más, si el padre no tiene, no lo va a poder afiliar a cargo, porque el padre no es titular de ninguna afiliación. O sea... En ese caso el hijo tiene no la obra social, sino esta cobertura que decía usted, no me acuerdo el nombre. El tema es explicamos esto y si te parece, vemos una pregunta más y ya abrimos micrófono y Dale. vamos dando cierre a la charla, porque ya estamos sobre las 8:05 de la noche. Si ese papá no es titular de afiliación de obra social, no puede afiliar al hijo a cargo de quién, si él no tiene afiliación. El punto es, ¿cómo hago para darle a ese papá y a ese hijo obra social? Si ese hijo puede sostener, realizar algún tipo de actividad que no sea servicio, puedo hacer que ese hijo pague monotributo social y acceda a una obra social por sí mismo. Si ese hijo, por el compromiso de su discapacidad, no podría sostener el realizar alguna actividad, el papá paga monotributo común o monotributo social, lo pone como grupo familiar, paga el adicional y los dos tienen obra social. Lo interesante es que si el papá empieza a aportar y hace monotributo social, accediendo de esta manera a una obra social también, ese aporte que hace, ese pago de monotributo, son meses de aporte al sistema, con lo cual, si paga todos los meses, le va a dar la posibilidad a ese hijo, en caso de fallecimiento, de que pida en lo que es el trámite de pensión. Porque va a tener aportes ese papá. Y al ser ese aporte en tiempo y forma, va a cumplir con la regularidad, que es el requisito que debe satisfacerse como cantidad de meses aportados dentro del mes calendario, desde el momento del fallecimiento de ese papá, 3 años para atrás. Creo que con eso respondí completa la pregunta. Una pregunta ¿Quieren más destrabar los micrófonos? Sí, una pregunta más la que está Sí. acá, que es interesante, que dice la compatibilidad entre la asignación por hijo y la no contributiva, digamos. Y después ya abrimos los micrófonos porque no hay nada nuevo acá. La verdad es que no debería tener obstáculos en cobrar la asignación familiar, porque la asignación familiar, que la está pidiendo, es otra persona que no es el titular de la pensión no contributiva. No debería de haber ningún tipo de objeción, ¿sí? Y en el caso que lo hubiera, es para analizarlo judicialmente, porque la causa que origina uno y otro derecho es diferente. Perfecto. Ahí tenemos a Nora, que levantó la mano. A ver, Nora, si te habilitas. Sí. ¿Se escucha? Perfecto, sí. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es si tanto hombre como mujer puede recibir pensión, hablando de los papás de un hijo con discapacidad, o la pensión es pura y exclusivamente beneficio de la mujer. No. ¿Es para La papá mamá o mamá? Yo, claro, por ejemplo, por supuesto.
Tanto uno No. como el otro. Personales, prometimos que no. Tiene que ser general. No, general. Bien, Tanto padre como madre puede recibir pensión. Listo. Gracias. Gracias, Nora. Adriana, a ver, A también ustedes. levantó la mano. Adriana Giannoni. Shaloni, ¿qué tal? ¿Cómo Bien. están? Bien. Sí, yo lo que le quería preguntar era, en el caso de que el hijo con discapacidad se case o tenga algún hijo, ¿puede recibir la pensión derivada? contributiva. Sí, contributiva. A ver, tiene que acreditarse la dependencia con ese papá. Y hay antecedentes judiciales de personas que lo han pedido y que estaban casadas y se lo deniegan porque el cónyuge tiene beneficio, porque hay ingresos, entonces dice que la dependencia no estaba con ese papá, sino que está en ese grupo familiar. Y hay antecedentes favorables, pero se tiene que judicializar en este sentido, que le han admitido la pensión. Porque por más que ese cónyuge tenga deber alimentario y haya un ingreso, ese ingreso no es lo suficiente como para desvirtuar la dependencia económica con ese familiar. ¿Cuántas veces ese hijo con discapacidad se casó y ese padre sigue ayudando? Claro. Entonces, también uno pondera, ¿no? Que pierde el derecho a formar una familia, la persona con Claro. discapacidad, es o formar una familia o acceder a una pensión. Ok. De repente aparecieron más manitos. Sí. Ay, Horacio, sí, no es nos vamos hasta las peligroso 10 de la esto, ¿eh? noche acá. A ver, Y Alicia. otro- A ver, Yo les pido, Alicia. A ver, yo les Poner un pido, otra límite. pregunta. les pido, Está bien. les Una pido cosa más por que quería favor preguntar. 5 minutos más y cerremos porque estoy desde las mañanas. Bueno, a ver, Perdón, doctora. elegí vos a quién y vamos cerrando. Bueno, a ver, le damos Porque a si no, Alicia Horacio y me deja acá con usted hasta las 10. última pregunta la Elegí de vos a Alicia. quién. Horacio, vos sos el verdugo Última pregunta acá. Vos sos el verdugo. última pregunta la de Alicia. Después nos pueden mandar mail, nosotros te derivamos las que vemos que. Ahí está. Vale, vamos a hacer eso. Porque Ahí si está. no, Ahí me gustó. tenés Ahí razón, me gustó. todos nos queremos. Hagamos Alicia. ordenar, que es tarde. ¿Cuál Alicia? Claro. Alicia Falconi. Ah, bueno. Escucha, no, yo, no, justo se cortó en ese momento. Mi duda era si el hijo puede recibir las jubilaciones de los dos padres, porque la pensión derivada, ¿no? Es cuando, si yo fallezco y yo soy la que lo tengo a cargo y lo tengo y cobro la asignación por hijo, a él se le facilita el trámite para hacer esa pensión derivada Sí. a cargo mío, pero no a cargo, no la pensión del padre, digamos, no recibiría también la jubilación del padre, ¿o sí? A ver, muchas veces los haberes previsionales derivan en pensiones con haberes bajos, que no dejan de ser mínimas. Ajá. Entonces, el derecho a recibir la pensión, y lo voy a sacar del contexto de discapacidad. Uh-huh. ¿Cuántas señoras hay que se casan varias veces y tienen la pensión de cada marido? ¿Por qué? Bueno, existe. ¿Existe? No sabía. Entonces, ¿cuál sería el motivo por el cual ese hijo no puede tener y discutir y acceder a la pensión de mamá y papá? Ajá, perfecto. ¿Mm? Perfecto. Y si fuera que ambos tienen una jubilación por Y encima de la muchas mínima. veces, en cuanto al poner a cargo cuando está mamá y papá, y uno dice, bueno, ¿quién lo pone a cargo? Uh-huh. Muchas veces uno tiene que ver quién tiene mejor haber, Uh-huh. porque entonces yo le estoy asegurando una mejor pensión. Uh-huh. Pero muchas veces la decisión está en quién tiene mejor cobertura médica, porque quizás Sara tiene a PAMI, pero Pedro
continúo con la misma obra social de la actividad, y tal vez a mí me convenga que mi hijo se afilie a esa obra social y no a PAMI. Ajá. Entonces hay que ver el caso a caso. Yo igual lo que les propongo, para los que se quedaron con preguntas, y van a tener que tener paciencia para yo poderlas responder, que me manden un correo electrónico. Mi dirección, no sé si lo anotaron, si no se las anoto acá en el chat. Dale, si Es no, lo anoto yo, doctora, como quiera. estudiojurídico.pasodomo@gmail.com. Muy bien. Mi nombre Muy bien, muy bien, muy bien. Andrea Bueno, Pasodomo. le agradecemos mucho, doctora Pasodomo. Ha sido fantástico, ¿eh? Lo hemos barrido todo, lo que pasa es que... Sí, demasiado tiempo, pobre doctora. Bueno, sí, realmente muy agradecido. Así que le Extrema agradecemos generosidad. mucho y a todos los que participaron también. Y bueno, nos vamos viendo en las próximas charlas profesionales, que hay un poco de todo, ¿eh? Gracias, doctora. Y si tenemos alguna pregunta, se la derivamos. Si no, se la enviarán directamente. Bueno, Gracias, doctora. Chao, gracias. muchas gracias. gracias a todos. Muchas Buenas gracias. noches, buen descanso. Gracias. 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 Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, muchas No. gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente. Gracias. 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 Muchas gracias. Está bien.